Hola, soy Ruth Almada, bienvenidos al Despachos desde el Sur por Omar Global Radio. Estuvimos en un debate virtual con el senador Víctor Ríos hablando de un proyecto que ellos han presentado con otros senadores de arancel cero para las universidades públicas del Paraguay y de la factibilidad presupuestaria, también hablando que se podría destinar de los fondos de FONACIDE, que fue precisamente un logro dentro del gobierno del Lugo con el Brasil, que ellos nos pagan en concepto de regalías, es decir, por los años que venimos de alguna manera prestando nuestra energía a Brasil. Entonces, es un proyecto muy interesante y consideramos de que es un gran paso hacia la universalización como educación como derecho humano, y al mismo tiempo teniendo en cuenta también que Paraguay se había comprometido en los pactos internacionales para poder luchar contra lo que es precisamente la erradicación de la pobreza y las desigualdades sociales. Y sabemos que la educación es precisamente base fundamental para el desarrollo de los pueblos, y también que el conocimiento libera al hombre de su ignorancia, de la esclavitud de la ignorancia. Entonces son proyectos visionarios que despiertan realmente esperanza para los jóvenes humildes de nuestro país, por sobre todo, porque siempre cuando hablamos de universidad es muy costosa y los jóvenes terminan su nivel medio y luego con un gran dolor uno ve cómo van emigrando en Buenos Aires, en Argentina, en España, en otros países en busca de mejores condiciones de vida. Y finalmente no es el sueño tampoco que ellos eh, aspiraron, la realidad en que después, posteriormente, termina, ¿verdad?, su vida lejos del país, con una gran añoranza, pero sin la posibilidad que pueda tener un desarrollo real en su vida personal, social y familiar. Eso me ha sorprendido bastante porque esta crisis, muy por el contrario, en vez de contribuir eh, por sobre todo a la apatía social, hace de que, o hizo de que haya habido nacimiento de muchísimos microemprendimientos muy creativos por jóvenes y familias aquí en Paraguay. Aquí una de las mayores debilidades que yo he notado es la falta de formalización para el mercado de nuestros campesinos, de nuestras familias rurales. Se producen excelentes productos, pero muchas veces hace falta mayor capacitación en el marketing y en la formalización, porque hoy en día también está ya implementándose en Paraguay eh, el IRP, que es el impuesto a la renta personal, y eso hace que mínimamente necesitemos de, de que tengan boleta legal para a la hora de comprar los productos de las familias rurales. Entonces la mayoría no disponen de esa boleta, entonces eso también no permite de que haya un mercado fluido. Y son desafíos que nuestras autoridades deben de ir aportando conocimientos, que son herramientas básicas a la hora de hablar de microemprendimiento y de comercialización de los productos.
Aquí los fines de semana en nuestra plaza céntrica y enfrente de las cooperativas, como también del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se confunde el paisaje colorido de nuestra comunidad con verduras frescas, frutas, todo lo que se refiere a comidas típicas, sabores, olores, ¿verdad? De los platos típicos que desde muy temprano ofrecen las familias rurales en forma muy creativa, en pequeños stands con productos muy económicos y por sobre todo muy saludables porque son totalmente orgánicos. Mercado desde donde uno puede conseguir hasta jabones artesanales hechos totalmente en casa, como miel de abeja, miel de caña dulce, em, maíz, platos tan típicos del Paraguay como la chipa, el mbejú, la payagua mascada. Son productos que generalmente uno lo encuentra muy fresco en estos mercados. Un proyecto muy interesante que está implementando la Facultad de Ciencias Agrarias aquí en Santa Rosa, porque contamos con una universidad nacional donde vienen muchos jóvenes de diferentes departamentos a instruirse en la carrera de ingeniería agronómica. En cuanto a la dimensión social, extensión universitaria, ellos están implementando hoy en día con varias familias lo que son las huertas urbanas, y es una forma atípica y diferente de hacer que dentro de la zona urbana mismo se está cultivando diferentes tipos de productos hortícolas que al mismo tiempo va a ayudar también a la buena nutrición de la familia. Este tipo de emprendimiento tan necesario y tan importante en este tiempo de crisis por la pandemia COVID-19. Y la Facultad de Ciencias Agrarias al mismo tiempo provee una capacitación técnica y realizan un monitoreo de estas huertas familiares que en sí yo creo que es una iniciativa muy importante porque la producción de alimentos, por sobre todo, es muy importante a la hora de hablar de autosustento y de seguridad alimentaria. Hablar de las riquezas de Paraguay y de Santa Rosa en particular es que contamos con tantos árboles frutícolas que hace de que en temporadas inclusive se formen alfombras de frutas, de guayabos, de mango, de naranjas, de mandarinas, de mamones. Hay tanta riqueza que eso también posteriormente las mujeres realizan mermeladas, mermeladas muy ricas que posteriormente se ofrece en los mercados locales, como también a las familias de la comunidad se vuelven a comercializar. Es otro aspecto también de la creatividad de las mujeres rurales aquí del Paraguay, que todo es aprovechado. Entonces, son aspectos realmente eh, que me llenan muchas veces de orgullo, de satisfacción de pertenecer a un país, ¿verdad? Que a pesar de que tenga también
algunos aspectos negativos, podemos también hablar de la calidez de su gente, de la creatividad de las familias rurales y paraguayas. Aquí en Paraguay, a diferencia de otros países, somos también muy pocos en cuanto a población, pero sin embargo disponemos de grandes riquezas como los recursos naturales, el- de repente los recursos hídricos, que nos permite de alguna manera aprovechar el suelo y también producir la tierra, por sobre todo para la subsistencia. Y bueno, cuando uno recorre las calles, podemos ver a las familias compartiendo un tereré, un mate. Como te decía, disfrutar también del aroma de platos típicos, de la tranquilidad, de la paz y de la naturaleza, por sobre todo acá en nuestro bello Paraguay. Y uno cuando recorre cada hogar difícilmente encontremos casas que no dispongan de plantas medicinales, de, de huertas, porque llevamos eso en nuestra esencia como paraguayos, paraguayos descendientes de la cultura guaraní, que incluso podemos decir que hemos heredado el conocimiento de la agricultura, de las plantas medicinales, por sobre todo el conocimiento de las plantas medicinales, lo heredamos de los guaraníes. Y eso hace de que nuestro país y nuestra comunidad de Santa Rosa sea como una especie de herboristería, porque para nosotros es tan común y tan cotidiano estar constantemente produciendo y al mismo tiempo consumiendo todo tipo de plantas medicinales y al mismo tiempo también en cuanto a la producción agrícola y ganadera. Cada paraguayo en su esencia, él lleva la botánica, conocimiento empírico envidiable, porque ya conoce para qué sirve cada planta medicinal y que generalmente lo bebe como una infusión y entonces generalmente las dolencias leves eh, son tratadas con estas plantas medicinales sin la necesidad de consultar con un médico o en un puesto de salud. Paraguay en su momento estuvo implementando también desde 2002 un programa de alfabetización que permitió que muchos jóvenes y adultos puedan alfabetizarse. Pero lastimosamente después, eso fue con la ayuda del gobierno de España, con la cooperación internacional española, que bastante ayudó para la alfabetización de de nuestros hermanos paraguayos en este caso, ¿verdad? Pero lastimosamente después por falta de recurso presupuestario no se siguió con eso y hasta ahora, ¿verdad? Paraguay no fue certificado no pudimos lograr de que se certifique de que efectivamente hemos erradicado el analfabetismo de nuestro país. Y la falta de educación está muy ligado a la pobreza, a la violación de los derechos humanos, a las desigualdades sociales.
Y cuando hablamos del gran pedagogo Ramón Indalecio Cardoso, es uno de los pensadores parecido al de Freire, que precisamente Freire desarrolló la educación bancaria versus la educación liberadora, donde él plantea a través de la reflexión de la realidad buscar transformarlos, pero a partir de que el propio sujeto sea el protagonista activo de la liberación del ser. Y Ramón Indalecio Cardoso, a través de la Escuela Nueva, planteaba también una educación de que pueda proveer herramientas, conocimientos al ser humano para que sea un ciudadano activo en su sociedad, y al mismo tiempo también la educación técnica para mejorar, ya sea lo que se refiera eh, a la educación agrícola, otro tipo de oficios que se le puede enseñar al joven para que posteriormente se pueda desenvolver y ser útil a sí mismo y también a la sociedad. Creo que ese es un aspecto muy positivo del Paraguay actual. Si bien es cierto, cuando hablamos de políticas públicas del Estado paraguayo, hablamos también, cuando hablamos de Estado, también hablamos de todo lo que componemos el Estado. Pero muchas veces el poder real se centra en las autoridades, en los gobernantes que deciden también los destinos de nuestro país en cuanto a las diversas áreas en que se puede implementar las políticas públicas. Ahí es donde necesitamos personas visionarias que puedan presentar este tipo de proyectos que está pensado en la ciudadanía, por sobre todo. Y cuando hablaba del lado positivo del Paraguay, te decía que esa, esa educación que muchas veces no es academizada, pero sin embargo es una educación empírica. Los jóvenes de nuestro país aprenden de muy pequeño lo que es la horticultura, la agricultura y también los oficios en cuanto a la ganadería. Y a pesar de las inequidades sociales que se experimentan dentro del país, un aspecto positivo es la producción del autoconsumo familiar, que de alguna manera también ofrece garantías en cuanto a la seguridad alimentaria. La mayoría de las familias disponen en sus granjas lo que es una huerta comunitaria, una huerta familiar, y también la cría de avícolas, eh, también animales menores. Entonces eso hace de que siempre exista también una esperanza en cuanto al autosustento de las familias campesinas. Aquí en Santa Rosa tenemos verduras y frutas frescas, totalmente orgánicas, que ofrecen guapas señoras y también productores, muchos de ellos muy jóvenes, que desde muy temprano vienen a ofrecer aquí en la plaza central de nuestra comunidad diferentes productos muy económicos y muy saludables para la ciudadanía, producto de lo que ellos producen en sus comunidades, del daño que hace a la salud el uso de los productos agroquímicos, no solamente a la salud, sino que también al medio ambiente y a todo lo que se refiere empobrece mismo el suelo, también lo vuelve inutilizable con el paso del tiempo. Entonces
es un aspecto alentador de que estas familias rurales hoy en día puedan apostar por la producción orgánica y que al mismo tiempo ellos puedan producir también su alimentación y precisamente ponen en práctica el famoso yopoy, que es un intercambio muy antiguo entre productos, entre vecinos, y de esa forma diversifican también lo que ellos necesitan para su nutrición. Paraguay se ha caracterizado también en esta crisis de pandemia por la creatividad, el ingenio de microemprendimientos muy interesantes, como por ejemplo productos medicinales que desde muy niño los paraguayos conocen sus usos, sus aplicaciones. Entonces lo presentan de una forma creativa. Hoy en día uno puede encontrar en saquitos presentables, teniendo en cuenta todo el marketing, en los almacenes, en los supermercados. Así también he notado, por ejemplo, un producto que se llama Maimbe, que normalmente en las casas solemos consumir, que precisamente son granos como el del maíz, también del maní, que se suele tostar y consumirlos. Esto hoy en día también se presenta en forma de saquitos muy novedosos. Y así hay varios emprendimientos que de alguna manera también reflejan la creatividad de microemprendedores jóvenes en Paraguay en este tiempo de pandemia.